¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Iba a hacer la reseña del Callejón de las Almas Perdidas, la última película de Guillermo del Toro, y la asociación de ideas me ha llevado a acordarme que había una noticia que quería comentar con vosotros y que todavía no lo había hecho. Y es que recientemente le preguntaron al actor Ron Perlman si, estando a 2 años vista del 20º aniversario del estreno de la primera entrega de Hellboy, si tenía pensado hacer el cierre de la trilogía siempre rumoreado y nunca confirmado. Y Ron Perlman, por supuesto, dijo: sí, a pesar de que tengo 71 putos años, literal fue lo que dijo, a pesar de tener 71 putos años, Guillermo, si me estás viendo, quiero hacer esa película. Y digo, yo tengo que hablar de esto sí o sí, porque como sabéis soy un lector de cómics de toda la vida y por supuesto yo en su día leí bastantes cómics de Hellboy. Bueno, no sé si bastantes, digamos que algunos. Por supuesto yo estaba fascinado porque conceptualmente, a nivel visual, los cómics de Hellboy son la leche, que es una creación de Mike Mignola, que es un autor muy personal, digamos. Tiene una concepción de páginas muy expresionistas del expresionismo alemán, con un uso de las luces y de las sombras muy bueno. Luego además también escribía los guiones y son un pastiche de mezclas de revistas pulp y relatos de H.P. Lovecraft con monstruos y demás, etcétera, etcétera. Vamos, eran una maravilla. Yo la primera vez que leí Hellboy fue como, guau, este es mi cómic sí o sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que llegó un momento en el que seguía leyendo cómics de Hellboy, que aquí en España, esto a lo mejor para vosotros pues no tiene relevancia, pero para mí sí en ese momento, en España se publicaban por la editorial Norma, que la editorial Norma hace muy buenas ediciones, pero los cómics son carísimos. Y llegó un momento en el que me di cuenta de que cada número de Hellboy que me leía era una historia en la que Hellboy iba a no sé dónde a darse de leches contra un monstruo grandísimo, le daba de hostias y ya está, literal. Y otro, y otro, y otro, y otro. Todos los cómics eran absolutamente iguales. Y sí, es cierto que todos los cómics, en mayor o menor medida, pues tienden a este bucle, ¿no?, repetitivo. Pero en el caso de Hellboy era demasiado para mí, así que llegó un punto en el que dejé de leerlo. Y me llegué a enganchar de nuevo con la adaptación de Guillermo del Toro, que estaba en pleno auge en aquel momento, el género de los superhéroes, pero todavía no había eclosionado como tal, y era una adaptación bastante fiel. Además era una de estas películas que solamente la podía haber hecho Guillermo del Toro, con esta filmografía suya, con este deje tan propio por estos personajes monstruosos y estos ambientes sobrenaturales. Solamente podía hacer él esa película. De hecho, es gracias a Guillermo del Toro que la película fue como fue, porque entre las imposiciones que quería hacer el estudio, os recuerdo, como os dije en el análisis que estamos haciendo de quién es el mejor Spider-Man, ¿no?, un vídeo que por cierto os recomiendo y os lo estaré dejando tanto en la pantalla como en la descripción, que las adaptaciones de cómic que se hacían en ese momento no es como a día de hoy, que intentan ser lo más fieles posibles al relato original, porque si ha funcionado en un medio, ¿por qué no va a funcionar en otro, no? En ese momento no era así y se tomaban muchísimas concesiones cuando se hacían películas basadas en cómics. Y en este caso, el estudio quería imponer, por ejemplo, que Hellboy no fuera un demonio de per se, sino que fuera un ser humano normal y corriente, que cuando lo quería conveniente, pues, bueno, pues que cuando él quería se podía convertir en un demonio, haciendo ¡pam! Y aparezco a tu lado, ¿no? Es decir, que puede dar gracias. El autor Mike Mignola puede dar gracias de que la primera adaptación cinematográfica de su personaje estuviera en las buenas manos, para mí, ojo, de Guillermo del Toro. Que sí, que es cierto que ese Hellboy, pareciéndose al de los cómics, también tenía ciertas libertades para congraciarse con el público mayoritario que acude a unas salas de cine. Era menos sangriento, era menos mal hablado, vamos, que era bastante más family friendly, ¿no?, dentro del universo de Guillermo del Toro, que ya de per se es bastante poco family friendly. Y además, como la película funcionó bien en taquilla, pues aquí todos contentos. O sea, tenía un presupuesto de 60 millones de dólares y acabó recaudando 100 millones en todo el mundo. Así que vamos, hacia adelante. Tenemos secuela que se estrenó 2 años después, en el año 2006, El Ejército Dorado, Hellboy 2, El Ejército Dorado, que funcionó aún más. Recuerdo que en ese momento Guillermo del Toro venía, si no recuerdo mal, de hacer El Laberinto del Fauno, que había tenido 4 nominaciones al premio de la Academia, siendo una coproducción española, ojo. Entonces era como, venga, Guillermo del Toro, haz lo que quieras, ¿no? Haz lo que quieras, toma mi dinero y haz lo que quieras. Bien, pues efectivamente la película tuvo más presupuesto, creo que fueron 100 millones, y recaudó más, 170 millones, pero esta segunda película supuso la ruptura
definitiva entre Guillermo del Toro y Mike Mignola. Porque no solo seguía este Hellboy siendo más family friendly, sino que además toda la mitología que se representaba en la película, todo este inframundo lleno de personajes de hadas y de elfos y demás, todo eso no salía de ningún cómic de Mike Mignola, sino que deviene de esta querencia que tiene Guillermo del Toro por el mundo de las hadas. Yo no sé qué le pasa a este hombre con las hadas. Es decir, que Mike Mignola aborrecía esta película. Y también es cierto que a pesar de que las películas habían funcionado más o menos bien, estábamos ya en un terreno en el año 2006 en el que había otras películas basadas en cómics que recaudaban 300 millones, 400 millones, entonces el estudio estaba satisfactoriamente contento con el hecho de no haber tenido pérdidas y haber conseguido recaudar un poco en taquilla, pero tampoco es que estuvieran entusiasmados por una tercera entrega de Hellboy que completase esa trilogía, que era la intención inicial de Guillermo del Toro desde un inicio, es decir, completar una trilogía de Hellboy. Así que van pasando los años, y llega un momento en el que Guillermo del Toro dice: oye, vamos a sentarnos a hablar de esta Hellboy 3. El personaje de Hellboy, como os digo, es un demonio que está en perpetua lucha consigo mismo y por aceptar su destino, porque él, según se dice, está destinado a provocar el apocalipsis. Pues bien, Guillermo del Toro quería hacer esta película de desatar el apocalipsis y cerrar de alguna forma la historia de su Hellboy, del Hellboy interpretado por Ron Perlman. Pero, a pesar de los años que habían transcurrido y que dentro de Hollywood no había ninguna intención por parte de nadie de que se hiciera una nueva película de Hellboy, se encontró con la negativa de Mike Mignola, con el autor, que dijo: no, yo no quiero verte más. No quiero que mi juguete esté más en tus manos. Y Guillermo del Toro dijo: bueno, ok, de puta madre, tengo un Oscar que ganar. De hecho, fue renunciar a este proyecto, al de Hellboy 3, y rodar The Shape of Water, La forma del agua, que es la película por la que ganó el premio de la Academia. Y, por su parte, Mike Mignola dijo: sí, pues yo voy a hacer una nueva película de Hellboy que va a ser un reinicio y se va a parecer más al de mis cómics. Parece que tengo algo en contra de Mike Mignola y nada que ver, pero es que en este caso es un ejemplo perfecto de no entender que puede llegar otra persona desde fuera y tratar tu creación de mejor forma de la que lo harías tú mismo. No sé si me he explicado, pero en mi cabeza sonaba muy bien. Y el resultado fue Hellboy, La Reina de la Sangre, o algo así se llamaba esa película, de 2017, si no recuerdo mal. Película que ya no contaba tampoco con Ron Perlman, porque si es un reinicio, pues vamos a poner a un actor más jovencito, ¿no?, para que se puedan hacer más películas de Hellboy, si funciona. Tras las cámaras estaba Neil Marshall, que era un director eminentemente dedicado hasta ese momento a series de televisión, que son dos formatos completamente diferentes, ¿vale?, la televisión y el cine, con una villana interpretada por Mila Jovovich, que era, pues bueno, estaba ahí dando vueltas. Luego había un montón de monstruos CGI y efectivamente el personaje de David Harbour, que fue el actor que sustituyó a Ron Perlman, que también es un actor de televisión, que estaba en boga en ese momento por ser el sheriff de Stranger Things, pero no tenía, digamos, un bagaje tan grande como para meterse en una superproducción de estas características y soportar el peso de todo lo que conlleva, ¿no?, un estreno en cines. Y el resultado, pues como os podéis esperar, pues fue un fracaso absoluto. Uno de los mayores fracasos de los últimos años fue esa tercera entrega de Hellboy, que no es una tercera entrega, que es un reinicio. Y la puntilla ya a ese despropósito es que en algunos países, entre ellos, cómo no, aquí en España, vimos una versión censurada y edulcorada. Fijaros, que Mike Mignola quería hacer un Hellboy más sangriento, más deslenguado. Pues bien, te quedas con las ganas, por lo menos los fans aquí en España, vimos una versión más family friendly, es decir, un despropósito absoluto. Y todo esto por la ambición, porque Mike Mignola podía haber dicho: ok, vamos a hacer Hellboy, este Hellboy 3, vamos a cerrar el círculo, que él mismo, el propio Mignola, se había dado cuenta ya hace años de que él se estaba repitiendo y de que no tenía más ganas de hacer cómics de Hellboy que eran todo el rato lo mismo, ¿no? Entonces él mismo había hecho una miniserie del personaje en el que se producía esto que os estaba contando antes, que se desataba el apocalipsis y al final Hellboy acepta ser el rey de los infiernos, pero vigilando que los demonios no ataquen a la tierra, ¿no?, convirtiéndose de alguna forma, sacrificándose para ser el vigilante del inframundo. Esa tercera película habría estado muy bien, pero claro, ¿qué habría pasado? Que Mignola se habría quedado sin esa fuente de ingresos de derechos que le repercuten en hacer más películas de Hellboy, más
películas, más películas, más películas. Ergo, estoy convencidísimo de que si el comentario de Ron Perlman de que está dispuesto a hacer una nueva película de Hellboy, además aprovechando de alguna forma el boom del aniversario de los 20 años del estreno de la película original, estoy seguro de que Mike Mignola descolgará el teléfono para llamar a Guillermo del Toro y decir: oye, ¿te acuerdas aquella conversación que tuvimos en su día sobre una tercera película? Pues me encantaría que la hicieras. Sí, estoy convencido, y además como aficionado, ¿no?, de Guillermo del Toro y de su universo y de los cómics en general, pues a mí también me gustaría ver esa película. También os digo que es el momento, o sea, porque Ron Perlman, como él mismo dice, tiene 71 putos años, es decir, o se hace la película ahora o ya no se hace. Pero también es cierto que creo que la carrera de Guillermo del Toro está ahora en un escalón por encima, no sé si le interesaría realmente. Además hay una cosa que no he comentado, y es que David Attenborough, cuando la película, el actor que hizo del nuevo Hellboy, cuando la película fue un desastre absoluto en la taquilla, él echó la culpa a las películas de Marvel. O sea, que esto ya parece un chiste, ¿no? Ahora cada vez que pasa cualquier cosa en Hollywood, la culpa las tienen las películas de Marvel. Aunque bueno, esto sería para hacer otro vídeo. En fin, que simplemente quería comentar con vosotros todo esto, de cómo la ambición a veces pues hace que te cargues tú mismo la que podría ser tu gallina de los huevos de oro por no saber terminar las cosas a tiempo. Esto es muy interesante, ¿no? Saber aceptar la visión que pueda tener otra persona de tu propia obra, que sé que a veces nos cuesta esto, pero bueno, simplemente esto, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en un rato. Chao.